calor a uno y calentando por medio del calentamiento del otro. Ese concepto de calor sensible, cuando existe el concepto, digamos, de cambio de fase, en que, por ejemplo, un gas se condensa mediante la liberación de calor o un fluido líquido se vaporiza, ¿no es cierto?, mediante la captura de calor. Y eso es lo que llamamos el calor latente, ¿no?, en que el calor no se ve, no se siente porque la temperatura se mantiene constante. En los cambios de fase la temperatura es constante, pero aparece, ¿cómo se llama?, el cambio de fase, en que se cambia el estado del fluido. Un tercer principio que se utiliza para la refrigeración es el principio de Joule-Thomson o el efecto de Joule-Thomson, en el cual cuando se expande un gas, este baja súbitamente su temperatura. Primero ocurre un fenómeno, digamos, de calentamiento y aumento de la presión, pero luego se llega a un cierto punto en el cual se invierte el proceso, que es lo que se llama la inversión térmica, y comienza un descenso súbito de la temperatura del gas. Entonces, ahí hay distintas opciones. Tenemos gases como el helio, por ejemplo, que no serviría para eso, porque el helio necesita temperaturas como de menos 180 grados para empezar la inversión térmica. Entonces son inaplicables, pero hay una gran cantidad de fluidos que pueden, de gases que cumplen el efecto de Joule-Thomson y que son los que se utilizan para la generación, digamos, de frío, ¿no? Existe también una opción de invertir el ciclo de Brayton, que es una turbina de gas, que también, trabajando de forma inversa, también puede ser un principio de refrigeración, pero que es bastante, muy poco eficiente, es bastante complejo y por lo tanto casi ni se considera dentro de las posibilidades. El efecto de Joule-Thomson se aprovecha en el ciclo que es el ciclo simple de compresión de vapor, que consiste en efectivamente comprimir un gas y luego expandirlo para que se genere una temperatura bajo cero, que se logran 20, 30 o 50 grados bajo cero con bastante facilidad. Y ese es el ciclo que vamos a explorar nosotros. Luego existe el efecto Peltier, que tiene que ver con la unión de dos metales que generan un metal se calienta y el otro se enfría, y ese fenómeno permite, digamos, establecer un sistema de refrigeración, pero que son obviamente de pequeña potencia, que son más que nada de tipo experimental, que se utiliza hoy día en la electrónica para el enfriamiento de procesadores y elementos que en vez de poner un ventilador con un consumo energético alto, se hace uso del efecto Peltier para, con la misma energía de la batería del PC, del computador, se puede hacer el enfriamiento del chip, generando una solución mucho más moderna que la que han existido hasta ahora. Eso todavía está en experimentos, están todavía en fase, digamos, preliminar. Así que nos interesa a nosotros ahora el ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor, que es el del cual hemos estado hablando, ¿ya? El ciclo de compresión de vapor es el más comúnmente utilizado. Esa es la primera idea. Se utiliza más del 90 y tanto por ciento de los sistemas de frío que existen en el mundo, en los contenedores refrigerados, en las cámaras de frío, en todos los sistemas habidos y por haber, existe el sistema el ciclo de compresión de vapor. Emplea como fuente de energía trabajo mecánico, obtenido casi siempre a partir de un motor eléctrico. Obviamente que el ciclo trabaja con un motor eléctrico que proporciona la energía mecánica. Por lo tanto, en estos casos, la fuente primaria de energía es la electricidad. El ciclo se fundamenta en la compresión de un vapor que, al hallarse a mayor temperatura que el medio caliente, le cede calor, ¿ya? Acá está explicado en esta lámina el paso a paso, ¿no? Entonces voy a ir a la imagen mejor
ciclo. Bueno, ahí está. Ya, y acá pasa lo siguiente. Este es un esquema del ciclo simple de compresión de vapor. Acá tenemos en primer lugar el compresor. El compresor aporta al ciclo trabajo mecánico. Aporta al ciclo trabajo mecánico. Acá esto se llama omega prima. ¿Por qué es prima? Porque es el trabajo interno. El omega o la W que hay acá indica el trabajo interno de compresión. Por eso ¿por qué el trabajo interno de compresión? Porque el trabajo se ve en el fluido. Ya no se ve, es decir, acá yo no estoy señalando el trabajo mecánico que está en el eje del compresor. El trabajo mecánico en el eje del compresor sería el producto del torque por la velocidad angular, como vimos años atrás en un curso de máquinas y equipos industriales. Ahí calculamos el trabajo que está entregando el motor, el trabajo mecánico, que es torque por velocidad angular. Pero acá, este trabajo es ese mismo, pero ya fue transferido al fluido. Por lo tanto, seguramente, la energía que yo estoy proporcionando acá, desde el motor, recibe un poco menos el fluido. Pero el rendimiento es lo que siempre está asociado a las máquinas. Las máquinas nunca tienen un rendimiento del 100%, por lo tanto hay una pequeña pérdida, y esa pequeña pérdida también es la diferencia entre el trabajo mecánico que estoy entregando y el que recibe el fluido. Así que, bien claro, este es el que recibe el fluido. Está medido como en el fluido. Entonces, al compresor ingresa un vapor que puede ser vapor saturado, puede ser vapor recalentado, e incluso algunas veces podría ser que no es conveniente, pero podría venir con un poquito de humedad, lo que no es deseable. Pero acá tenemos en general vapor a baja temperatura y baja presión. Ese vapor es absorbido por el compresor, y el compresor, mediante esta entrega de trabajo mecánico, incrementa la temperatura y la presión del fluido. Entonces acá tenemos un gas a alta temperatura y alta presión. Ese gas de alta temperatura y alta presión, hay una zona en la cual se produce un descenso de la temperatura, pero luego comienza el proceso de cambio de fase y empieza a transformarse en líquido, es decir, sufre el proceso de condensación. Ese proceso de condensación se manifiesta con la pérdida de calor, que es el calor que disipa el condensador al ambiente. Puede ser, en alguna instalación puede ser finalmente el aire, pero podría ser también que ese enfriamiento se haga mediante el flujo de agua. Depende de la instalación que tengamos en cuenta. Entonces, acá tenemos el vapor que entra a alta temperatura, a alta presión. Hay un tramo en el cual se produce un descenso de la temperatura, luego comienza el cambio de fase que se hace a temperatura y presión constante, hasta obtener acá un líquido a alta temperatura y alta presión. Acá tenemos gas, acá salimos con líquido. Este líquido es, pasado por una válvula de expansión, en la cual, en un proceso isentálpico, es decir, la entalpía en 4 es igual que la entalpía en 3. Esto es bien importante que tengan en cuenta eso. Ya demostramos que el proceso en esta válvula de expansión, este proceso era efectivamente isentálpico. Se demuestra con la primera ecuación, con la primera ley de la termodinámica. Entonces, la entalpía en 4 es igual a la entalpía en 3. Pero el fluido cambia radicalmente en su estado. Las funciones de estado se cambian porque acá lo que había alta presión y alta temperatura, acá se transforma en baja presión y baja temperatura. Se puso un descenso súbito de la temperatura por el efecto de Joule-Thomson. Ese vapor a baja temperatura y baja presión ingresa al evaporador, que es donde comienza a capturar el calor de la carga frigorífica.
Porque lo que logramos acá es que con la incorporación de energía mecánica, logramos que este fluido se baje su temperatura a menos 20, menos 50, menos 70 grados, depende del proceso, y eso está disponible para capturar el calor de la carga frigorífica, que son, por ejemplo, los alimentos que ingresamos solo al refrigerador. Tan simple, un trozo de alimento, de carne, por ejemplo, que viene a 2 o 3 grados de temperatura del ambiente, la pongo en el congelador y el congelador se encuentra a 20 grados, entonces el congelador toma el calor de la carne y se hace dueña de ella. En este caso es el fluido que está circulando por acá. Y como consecuencia de eso, el fluido líquido que había por acá, o con parte de vapor, parte líquido, termina de evaporarse. ¿Con qué? Con el calor que está entregando la carga frigorífica al fluido que está acá a 20 o 30 grados bajo cero. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos el proceso del ciclo de compresión de vapor. No estamos haciendo eso a la naturaleza, que estamos haciendo fluir el calor de un medio frío a un medio caliente. No es eso. ¿No? Lo que logramos es hacer un foco frío, más frío que el que disponemos, y por lo tanto se hace ese cambio. Pero para conseguir eso necesitamos energía mecánica. ¿Ya? Y bueno, en el evaporador termina de evaporarse el fluido y termina acá otra vez el fluido refrigerante en estado gaseoso, a baja temperatura y baja presión. ¿Por qué tiene el QE? El QE es el calor que captura pongamos de acuerdo que el evaporador tiene el fluido líquido a menos 20 grados Celsius y la carga frigorífica se encuentra a 15 grados, por ejemplo. Entonces, QE es el calor que el evaporador captura de la carga frigorífica. Es el calor en el evaporador. Es la transferencia de calor en el evaporador. Y Q sub C es el calor transferido por unidad de masa en el condensador, que es rechazado al ambiente. Fíjense que lo que hemos hecho con este ciclo es tomar calor de este sector y lo rechazamos acá. ¿Se fijan? Es decir, tomamos calor a baja temperatura y lo descargamos a alta temperatura. Pero no estamos violando el principio porque el calor sigue fluyendo de la fuente caliente a la fuente fría. No estamos alterando eso. ¿Se fijan? Eso es lo interesante del ciclo de compresión de vapor y en general el ciclo de refrigeración. Lo que estamos haciendo es extrayéndole calor aquí a una cantidad y la rechazamos de ese mismo calor, lo rechazamos al ambiente. Y de hecho acá la ecuación de equilibrio de esta ecuación es que Q sub E más omega prima C es igual a Q sub C. Eso es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. El balance térmico acá es simplemente el calor Q sub E más omega sub C y es igual a Q sub C. Este es el calor capturado a la carga frigorífica más el trabajo mecánico, es el calor que rechazamos al ambiente. No me quedó claro que el líquido de alta temperatura y alta presión pasa por 3 y 4 y se convierte en líquido de temperatura baja. No, acá viene vapor. No, después de eso. De acá, sí, pues se convierte en líquido. Termina líquido. Sí, pues Y líquido. este líquido se expande en la válvula acá y acá empieza ya a aparecer parcialmente entre vapor y depende cómo podría ser, por ejemplo, el vapor húmedo, que tendría una fracción de líquido y una fracción de vapor. Y que al terminar de pasar por el evaporador termina con 100% de vapor. ¿La correspondencia en la válvula baja? En la válvula, ahí es donde viene claro, ese es el efecto de Thomson. Que yo lo he explicado ya en clases anteriores, está en la otra presentación. Después lo pueden revisar en el ajuste. Ahí va a estar. Ahí está, ya está ahí bonito. Entonces, bueno, así funciona el ciclo. Acá en el ajuste está todo explicado. ¿Ya? Habíamos partido de acá. Ahora, ya que lo expliqué con la figura, se va a entender mejor este texto que hay acá. El ciclo se fundamenta en la compresión de un vapor que al hallarse a mayor temperatura en el medio caliente
le cede calor. ¿Se fijan? Con ello, el vapor se enfría y la presión es adecuada, incluso condensa. El condensado se expande en una banda de expansión o en un tubo capilar, con lo que por una parte pierde la presión proporcional por el compresor y por otra experimenta un enfriamiento súbito, que hace posible la absorción de calor del medio frío que produce la vaporización del líquido. El gas será de nuevo comprimido por el compresor y de esta forma prosigue el ciclo. La condensación del vapor se efectúa en un condensador y la vaporización en un evaporador. Es decir, acá ¿cierto? Tenemos el condensador y la vaporización se produce en el evaporador que está allá abajo. Podría buscarse una interpretación termodinámica del ciclo de compresión de vapor en el ciclo invertido de Carnot. Existe el ciclo invertido de Carnot también como existía en el ciclo de Rankine. El ciclo de Carnot, equivalente al ciclo de Rankine, es un ciclo teórico que no tiene una manifestación práctica real, pero sí se parece mucho al ciclo de Rankine, al ciclo de Carnot. Y también se puede entonces generar un equivalente de ciclo invertido de Carnot para el caso de la refrigeración. Ahí lo vamos a ver más adelante cuando hagamos algún tipo de cambio. Y el ciclo invertido de Carnot también se manifiesta de qué manera con dos procesos isotérmicos y dos procesos isentrópicos. Esa es la condición del ciclo de Carnot. Son dos procesos isotérmicos y dos procesos isentrópicos. Y el ciclo invertido de Carnot, que sería el que corresponde a la refrigeración, es lo mismo. Hay que señalar el hecho fundamental siguiente. El ciclo de compresión de vapor se puede utilizar tanto para aprovechar el efecto frigorífico en el evaporador, que sería la máquina frigorífica, como también para aprovechar el efecto calorífico en el condensador, bomba de calor. Es decir, cuando yo tengo el ciclo de esta manera, ese es el ciclo. Acá está el evaporador, acá está el condensador, acá está el compresor y acá está la válvula de expansión. Entonces, acá tenemos el siguiente fenómeno. El evaporador captura calor de la carga frigorífica. Yo le pongo ahí una carga frigorífica y le digo, mira, acá estoy a 20 grados, páseme calor. Y eso es lo que hace el evaporador acá. Y ese calor es igual, está dentro de los flujos térmicos, ¿cierto? Y es el calor que rechaza el condensador al ambiente. El evaporador se encuentra, por ejemplo, a 20 grados bajo cero y el condensador se encuentra podría ser 60 o 70 grados sobre cero. ¿Se fijan? Entonces, esta máquina, en este ciclo, puede que me interese a mí el frío que hay en el evaporador, pero también me interesa el calor que hay en el condensador. Y es así como, cuando yo aprovecho el calor en el evaporador, se llama máquina de frío o máquina frigorífica. Y cuando aprovecho las condiciones térmicas del condensador, en que me interesa el calor que genera acá, entonces la máquina es una bomba de calor. Esa es la famosa bomba de calor. Hoy día, la bomba de calor está en gloria y majestad como equipo térmico para el calentamiento de piscinas. Las piscinas, que son de los domicilios de gente, digamos, clase media para arriba, tu piscina, para temperar la piscina. O sea, permite que la piscina se utilice durante el año entero y no de noviembre a marzo. ¿Te fijas? Y eso se consigue con una bomba de calor. El sistema de calentamiento con la bomba de calor es muy superior en rendimiento a cualquier método que se haga. Y eso, de hecho, si usted pregunta ahí, sistemas de calefacción de piscina, en España sobre todo, van a aparecer un montón de máquinas que ofrecen bombas de calor para el calentamiento de piscina. Y ahí están indicados
el costo que tiene, el rendimiento y qué sé yo, el consumo y toda la cosa. Es bastante interesante, bomba de calor. ¿Ya? Por eso que acá decimos que hay que señalar el hecho fundamental siguiente: el ciclo de compresión de vapor se puede utilizar tanto para aprovechar el efecto frigorífico en el evaporador, máquina frigorífica, como para aprovechar el efecto calorífico en el condensador, que es la bomba de calor. Es difícil encontrar aplicaciones en las que se pueda utilizar simultáneamente ambos efectos, aunque no es imposible. La verdad que en un mismo sistema usar este y este juntos no va a poner. ¿Por qué? Porque si yo quiero utilizar esto, diseño el circuito para esto. Y si quiero aprovechar por acá, también habrá otras modificaciones que enfatizan más la efectividad en esta parte del ciclo. Entonces, buscar uno que haga la doble entrega simultáneamente no es fácil, ¿no? Y eso es como buscar un acero que sea dúctil y resistente a la vez, ¿no? Bien dúctil y bien resistente, ¿no? Sí. O es dúctil o es frágil. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues fíjense, así que eso es lo que pasa con este dispositivo. En la práctica se recurre a las siguientes denominaciones. Cuando solo se utiliza el frío, se habla de máquina o sistema frigorífico convencional. Cuando solo se utiliza el calor, se habla de bomba de calor. Y si se usa simultáneamente frío y calor, entonces se habla de una bomba de calor reversible. En este caso, la inversión de funcionamiento se realiza mediante una válvula de 4 vías, como la que se indica acá. ¿Ya? En este caso, cuando tenemos o estamos aprovechando el frío, entonces el circuito es así: viene por acá, se llega acá, se llega acá y hace el mismo ciclo de siempre. Es como que pasara así, ¿no? Esta válvula permite que el sistema haga ese funcionamiento. Pero si yo, por ejemplo, ahora giro la válvula, entonces ocurre al revés. Y el evaporador me queda acá arriba y el condensador queda acá abajo. Entonces el ciclo ahora circula así. De la otra manera. Entonces acá a mí me interesa el frío del evaporador y acá me interesa el calor del condensador. Eso es una bomba de calor reversible, ¿no? Que es cuando funciona de esta manera. El ciclo de compresión de vapor presenta 3 características fundamentales. Primero, comprimir un vapor con el gasto energético que esta operación resume. Ese es el punto básico: comprimir el vapor. Después, utiliza un fluido frigorífico que reúne las características adecuadas, que por cierto son muchas, y por lo tanto son pocos los fluidos frigoríficos satisfactorios. A pesar de que hay una oferta enorme de fluidos frigoríficos que se han ido diseñando con el correr del tiempo. Originalmente se usaban los famosos clorofluorcarbono, que eran veneno tóxico para la atmósfera, porque destruían la capa de ozono en las esferas altas de la atmósfera, y hoy día están prohibidos. A partir del protocolo de Kioto, que hace años atrás se firmó. Quienes no firmaron el protocolo de Kioto fueron Estados Unidos y Japón. Eso es lo que las cuestiones. No lo firmaron, y ellos tienen libertad de producir si quieren el clorofluorcarbono. El resto de los países tienen prohibido, que tenía un programa, digamos, de retiro ya del fluido. La verdad que ya se usa poco. O sea, todos los refrigeradores y todas las equipos de frío, que son muchos. Bueno, la industria del frío, ya lo hemos conversado en clases anteriores, es una industria enormemente grande a nivel mundial. Es quizá una de las industrias más grandes que hay, porque se usa para todo. O sea, hoy día nadie consigue que no exista en donde uno está, que no exista, qué sé yo, alguna fuente, digamos, de refrigeración, sea aire acondicionado, en el auto, las máquinas, por ejemplo, hoy día en una minera. ¿Ustedes creen que los viejos van a operar un camión, un 930E, qué sé yo, que no tenga aire acondicionado en la cabina? Jamás. Un cargador, todo, o sea, esa cuestión es parte básica. En las oficinas, en todos lados, aquí mismo en la casa tenemos aire acondicionado. ¿Se fijan? Y después la conservación de alimentos, el uso del frío en procesos industriales, para el transporte de gas natural. Entonces, el frío es una industria inmensamente gigante. Ustedes ven en los supermercados, por ejemplo,
todas las máquinas que hay de conservadoras para los helados, para el congelado de verdura, la carne, pero infinito. Hay conservadores, digamos, que están a temperatura sobre cero y otros que están bajo cero. Y está lleno de tantos, y eso está en todo el mundo. Así que esta industria es gigante, es gigante, gigante. Y como estamos comenzando, los fluidos frigoríficos en realidad están disponibles en una inmensa variedad. Ahora se usa el que más se está usando es el R134A, que es un tetrafluoro etano, no sé cómo se llama, por ahí es el nombre científico que tiene, el nombre químico. Y que ese es el que se usa mucho, pero ahí han aparecido otros 9. Hay otros más, no es el único. Si uno puede googlear, en realidad va a encontrar datos al respecto de cuáles son los fluidos que están en uso. En todo caso, si uno mira la placa de un refrigerador doméstico, ahí aparece qué fluido se utiliza, de cuál se trata. Bueno, como tercer punto es el COP. ¿Qué es lo que es el COP? El coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración. El COP se llama por la palabra en inglés Coefficient of Performance. Es del inglés y en todo el mundo, digamos, en todos los manuales, catálogos, siempre aparece esta palabra, digamos, esta sigla, COP. No se habla de rendimiento, no se habla con otra COP. Y esto es lo que me invita a comparar, por ejemplo, la eficiencia que tiene un sistema con respecto a otro. El COP, tanto de la máquina frigorífica como de la bomba de calor, es alto, siempre que las relaciones de compresión sean modestas. Los COP reales en máquinas comerciales suelen oscilar en la práctica entre 2 y algo más de 3. En eficiencia es muy alta, lo cual hace muy atractivas estas máquinas, haciendo olvidar fácilmente que la energía de funcionamiento es de alta calidad y por consiguiente cara. Eso se refiere a la energía eléctrica. Casi todos los sistemas son eléctricos. Acá en la imagen de un condensador de tipo de refrigeración, hay ustedes ven los tubos que pasan por este radiador, que es el que hace que en primera instancia el fluido se vaya enfriando y en segunda instancia cambie de fase, se transforme en líquido. El ciclo simple de compresión de vapor funciona tal como ya lo hemos señalado, y acá está detallado los distintos sistemas. En la figura 3.2 se ha representado el esquema básico de un circuito de refrigeración por compresión de vapor. Los elementos básicos son el compresor, que ya vimos cuál es su pega, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Así que es fundamental conocer bien. Este ciclo recibe el nombre de ciclo simple, porque en el fondo el término genérico es ciclo de compresión de vapor. Y el que estamos trabajando acá es el ciclo simple, porque es el más sencillo de todos. Porque este esquema acá es muy sencillo, tiene sus 4 componentes y el fluido sigue una sola trayectoria. Existen otros que son, por ejemplo, que son por etapas. Este mismo ciclo se puede diseñar así. Y después se ponen acá. Hornos por etapa. Claro. Así, incluso como tener otra etapa. Eso, ¿ven? Entonces, acá está el evaporador, acá está el condensador que se conecta con el evaporador y hay una cirugía y el flujo va pasando digamos, de sistema en sistema y generan otras condiciones, digamos. Por eso que el ciclo simple es el simple acá, pero existen otros. También hay otros ciclos en los cuales cuando se produce mezcla del líquido con vapor, separan el líquido del vapor. Ese se llama el ciclo simple, digamos, el ciclo de compresión de vapor con cámara de flash. Y esa hace una separación y hace una recirculación del líquido para volver a pasarlo por el evaporador para que se perfeccione
la generación, digamos, del fluido. Y así se va, hay varias variantes, no es, este es el más simple de todo. Los otros son similares, pero son más complejos, o sea, el mismo principio, pero son más complejos. Depende del tipo de necesidad que se requiera. Acá está la imagen que estuvimos analizando, y acá hay que tener claro que el ciclo tiene estas fases, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces acá es la entrada al compresor, la salida del compresor. La entrada al condensador, la salida del condensador. La entrada a la válvula de expansión, la salida de la válvula de expansión. La entrada al evaporador y la salida del evaporador. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahora vamos a ver lo que pasa con el diagrama. ¿Ya? Y el diagrama del ciclo es este. ¿Ya? Este diagrama es para un fluido refrigerante definido como el R134A. En este diagrama o en esta carta, tenemos, no sé si identifican lo que hemos visto en el mismo ciclo de Rankine. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? Esto es lo mismo, acá está la campana. ¿Qué es lo que había por acá? El punto que hay acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este punto de acá? Punto crítico. Exactamente, el punto crítico. Esta es la línea de líquido comprimido o líquido saturado. Esta es la línea de vapor saturado. Aquí adentro es vapor húmedo, donde hay líquido y vapor. Acá hay líquido subenfriado y acá hay vapor recalentado. Esas son las 5 zonas. Entonces es exactamente igual que ocurre en el ciclo de Rankine, y la verdad que todos los ciclos técnicos tienen la misma estructura, así que no es raro que sea así. En este diagrama tengo la presión en el eje de las abscisas, en el eje de las coordenadas, y la entalpía en el eje de las abscisas. ¿Ya? Esto es una función algebraica cualquiera. P igual a FDH. Presión es igual a la función de la entalpía. Entonces las dos variables que están acá graficadas son presión en función de la entalpía. Pero en forma paramétrica podemos leer 3 variables más. Por ejemplo, en las líneas de color negro continuas tenemos las líneas isotérmicas o isotermas. La línea isoterma viene así, acá y cae acá. La otra viene así y cae acá. Acá en estos diagramas del frío casi nunca se grafica la zona de vapor, digamos, de líquido comprimido. No se grafica la zona de líquido comprimido porque se asume que cualquier punto que esté por allá va a tener las propiedades que están acá en la línea de líquido saturado. No se va a explorar por acá porque varía muy poco. Entonces se usa la lectura máxima en la línea de líquido saturado. ¿Ya? Entonces acá las líneas de temperatura vienen así. Si hubiésemos tenido graficar esto, vienen así. Acá, entra acá, el proceso de cambio de fase, que es la temperatura constante, presión constante, y luego sigue hacia abajo. Esto es la línea isoterma. Viene así, así y así. Esta de acá arriba vendrá así, así y así. ¿Ya? Hola. Esas son las líneas, ¿cómo se llama? Isotérmicas, las negras. Después tenemos estas líneas punteadas horizontal, son las de presión constante, y las verticales punteadas son las de entalpía constante. Pero también están las de volumen específico constante, que son estas líneas rojas. Las líneas rojas son el volumen específico y las líneas azules son las isentrópicas. ¿Se fijan? Así que en este diagrama tenemos también prácticamente todo el software. El software que nos permite leer
variables es la misma acá. Si yo me instalo en cualquier punto, acá por ejemplo, me pongo ahí, tengo para leer la entropía, el volumen específico, la entalpía, la presión y también, ¿cómo se llama? Las temperaturas. ¿Se fijan? Ahí podemos leer las 5 variables fácilmente en cualquier punto que ustedes elijan en la gráfica. Es muy grande, es muy simple trabajar con las gráficas, con estos diagramas o cartas. Y bueno, en forma esquemática, ese gráfico lo podemos hacer de esta manera. Y si colocamos el ciclo en su interior, comenzamos acá con el 1 a la entrada del compresor, el punto 1. ¿Se acuerdan que lo revisamos? Que le indiqué 1, 2, 3, 4. Bueno, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ese es el ciclo de compresión de vapor. El ciclo simple de compresión de vapor. Aquí hemos puesto dos puntos. El punto 2 es el ciclo real y el punto 2S es el ciclo ideal. ¿En qué se diferencia el ciclo real del ciclo ideal? Es que aquí se considera un incremento en la entropía, en la compresión, por lo tanto la compresión no es isentrópica, sino que es una compresión real en la cual hay pérdida de energía, hay un cambio de entropía del universo. En el caso del 2S es de la compresión isentrópica. Entonces, el ciclo ideal es cuando la compresión es isentrópica y el ciclo real es cuando la compresión es real, no es isentrópica. ¿Ya? Así que aquí hay que tener también ojo para determinar, ¿no es cierto?, este punto y este, porque acá, ¿cómo es la entropía de 2S con respecto a 1? ¿Cómo son las entropías? En este punto. ¿Cómo son las entropías? Entre 2S y 1. Sí, no hay cambio de digamos, son iguales. ¿No hay cambio de presión? Son iguales. No hay incremento de entropía de 1 a 2S. Se mantiene constante. Y la otra característica del esquema es que la entalpía en 4 es igual que la entalpía en 3. ¿Se entiende? La entalpía en 4 es igual que la entalpía en 3. ¿Ya? Porque el proceso de expansión en la barra de expansión se estima como isentálpico, es decir, no hay transferencia de calor, no hay trabajo mecánico, no hay cambio en la velocidad del fluido, no hay cambio en la cuota de referencia, en el campo gravitacional del fluido, entonces nos queda que delta H es igual a 0. O sea, H1 es igual a H, en este caso sería H4 igual a H3. La expansión en la barra de expansión se considera isentálpica, o sea, de entalpía constante. Entonces, esa es la característica de este ciclo. Entonces, acá están, fíjense, ustedes para que después lo vean esto, tomen el apunte y lo analicen con el gráfico en mano y con el otro gráfico mejor en mano, y van a tener el intervalo 4'1, 1, 2, 2, 2S, después está el 2, 3, el 3'3, el 4 y el 3, 4, entonces ya, eso es esto. Muy fácil. ¿Cómo se llama? El rango entre 4' y 1 es recalentamiento del vapor. El vapor acá se encuentra en estado vapor saturado seco, y acá vapor recalentado. O sea, el espacio entre 4' y 1 es donde se produce el recalentamiento del vapor. Después, de 1 a 2 es la compresión, ¿no es cierto? De 1 a 2 es el aumento de la presión del fluido y también el aumento de la entalpía y el aumento incluso de la entropía, o sea, todos los parámetros termodinámicos cambian. Después, de 2 hasta este punto hay un cambio de temperatura del fluido.
que había salido caliente del condensador, mientras se encuentra acá, en este rango, desde aquí hasta acá, hay cambio de temperatura. Una vez que entra al condensador, esto me puede ocurrir incluso dentro del condensador, pero una vez que comienza la condensación, entonces la temperatura se mantiene constante durante todo este proceso y la presión también. ¿Ya? Y llegamos acá. Acá, lo que era acá, vapor saturado seco, se transforma en líquido saturado, ¿no es cierto? Líquido saturado. Y por lo tanto, entre T' y 3 hay una fase también de enfriamiento. Estas zonas son de calor, este es el calor latente. Estos son calores sensibles, calor sensible y calor sensible. Esto, lo que está acá es calor latente. Entonces acá, entre 2 y este punto, hay un descenso de la temperatura. Acá se mantiene estable esa temperatura hasta 3'. Y acá, el 3'3 vuelve a enfriar. Si ustedes ven, si vemos esto, fíjense que acá, cuando yo me voy de aquí a acá, ¿qué pasa con la temperatura? Desciende. Y cuando voy al revés, asciende. Hacia allá aumenta la temperatura, hacia acá disminuye. Y acá, en esta forma, disminuye la temperatura. ¿Se fijan? Entonces, entiéndase bien, acá hay un aumento de la temperatura, descenso de la temperatura. Acá temperatura constante, acá otra vez descenso de la temperatura y acá empieza el aumento de la temperatura. Y acá también. Y acá un pequeño aumento de temperatura porque hubo líquido comprimido, pero a partir de este punto ya se estabiliza y la temperatura se mantiene constante desde este punto hasta ese, igual que la presión. Entonces esas cosas son las que hay que analizar bien. Acá tenemos lo mismo en el punto 1, 2S. Del 1 a 2S hay un aumento de la presión en las condiciones isentrópicas, la entropía se mantiene constante, la temperatura cambia y el resto de los parámetros también. Así que en este tema bien general, después yo cuando le dé algún ejercicio, les puedo dar, por ejemplo, que este punto 3 no está ahí, sino que puede estar acá, y el punto 4 va a estar acá. O sea, el punto 4 va a ser con vapor húmedo. Y acá también podemos partir desde acá, no necesariamente allá. Así que ahí, entonces, para los primeros análisis hacemos el ciclo más simple y después lo vamos haciendo más complejo. ¿Ya? Así que la relación entre el salto entálpico isentrópico y el salto entálpico real es el rendimiento isentrópico del compresor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo comprimo y en condiciones reales, la entalpía del gas es 1, acá es 1, tiene un valor determinado y aumenta a 2. ¿Ya? Que es la diferencia, por eso dice el salto entálpico, H2 menos H1. Eso es, es la energía que yo invierto en comprimir en el ciclo real. Pero entre 1 y 2S tengo menos energía invertida y acá estoy idealizando el sistema y estoy diciendo que es lo ideal. Entonces, el rendimiento de la compresión va a ser igual a la energía que yo invierto, o sea que debería haber invertido en la compresión respecto de la energía que realmente invertí. Entonces, acá yo puedo hacer lo siguiente. La energía que debería haber invertido yo es esta. ¿No es cierto? Pero, debido a que no es un sistema ideal, la energía que invertí realmente fue esta. Entonces, si yo le llamo A este tramo y B a este, el rendimiento del compresor debería ser A dividido por B. ¿No es cierto? La energía que debería haber invertido era A
con respecto a la que verdaderamente invertí, que es B. Entonces el rendimiento isentrópico, esto me refleja el rendimiento isentrópico del compresor. Si el compresor trabaja en forma real, de manera isentrópica, entonces este punto se lo corre para acá, me quedaría A dividido por A, sería 100% el rendimiento. Pero no es así. ¿Ya? Este es más pequeño que el que verdaderamente incorporamos. Ahora, con esta misma ecuación, ¿cuánto vale esto? H2, este de acá, esta coordenada, H2S, y esta de acá es H1. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? A dividido por D, ¿cuánto vale A? En términos de entalpía. H2S menos H1. H2S menos H1. Y partido por D, ¿cuánto vale D? H2 menos H1. Y esto, bueno, podemos incluso multiplicarlo por 100. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos acá. Ahí. ¿Se fijan? H2S menos H1 y H2 menos H1. Entonces, el rendimiento isentrópico del compresor no hay que aprendérselo memorizando esta ecuación. No se aprende memorizando esta ecuación. Se ve mirando este gráfico. ¿Ya? Entonces ustedes claramente, ¿qué energía invertimos en la compresión isentrópica? Este tramo. Y en la compresión ideal, este otro tramo. ¿Cuál es el rendimiento? Este y este. ¿Se fijan? Véanlo acá, es mucho más práctico que verlo acá. ¿No? Mucho más. Esto no se olvida nunca. Este acá, ¿cuánto era? 4, 1, 3. No, o sea, allá no nos falla. ¿Me fijan? ¿No? Ustedes hacen el dibujito y determinan inmediatamente cuál es el resultado. ¿Puedo poner el dibujito para hacer la foto ya? Sí, ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, igual como pasaba en el ciclo de Rankine, igual que el ciclo de Rankine, ¿ya? Cuando yo tengo acá el diagrama, acá tengo compresión y acá tengo entalpía, ¿ya? Supongamos que partimos acá. 1, 2, 3 y Está bien, hermano. 4. Lo que hice yo. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto vale el trabajo de compresión? ¿Dónde entra el trabajo de compresión? Acá, ¿cierto? Omega prima de compresión. ¿Ya? ¿Dónde está el calor que ingresa al ciclo? Q sub E. Y el que se rechaza, Q sub C. Entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto el trabajo de compresión? ¿Cuánto vale? H2 menos H1. Eso que está ahí. Igual como era en el ciclo de vapor. El calor rechazado al ambiente en el condensador. H2 menos H3. Ahí está. Y el calor capturado en el evaporador es H1 menos H4. Es el calor transferido o absorbido en el evaporador, H1 menos H4. ¿Cierto? Y una condición es que H4 es igual a H3, que es otra ecuación más. H4 es igual a H3. ¿Entendido? Así que esa es digamos, lo que hay que entender bien en el ciclo de reacción. ¿Se entiende bien o no? Sí. ¿Alguna consulta? No, porque H4 igual a H3. Porque lo expliqué en alguna clase. ¿La fórmula igual podría entonces reemplazarla? Lo que pasa es que ¿Pero lo vamos a hacer o no?
No, lo que pasa es que el proceso de expansión de H3 hacia H4, ya, la componente de energía sería, ¿cómo se llama? Sería el calor transferido, sería igual al cambio de entalpía, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial y más el trabajo mecánico. Pero en esta expansión decimos que es adiabática y centrópica, por lo tanto no hay calor. ¿Ya? Tampoco hay trabajo mecánico. Tampoco hay un cambio en la velocidad del fluido, porque el fluido entra y sale a la misma velocidad de la válvula. Y además, también la válvula tiene un par de centímetros de tamaño, por lo tanto la cuota, digamos, respecto a la posición en el sistema gravitacional terrestre no tiene en cero también. Por lo tanto, te queda con puro término 0, 0, 0, 0, excepto delta H. Y delta H es H4 menos H3, o al revés, H3 menos H4. Entonces te queda que H3 es igual a H4. Está en el apunte está detallado el cálculo, o en la aplicación más que nada, porque es bien sencillo. ¿No? Así que ese es el tratamiento, digamos, que sufre esa válvula, por lo tanto, en esta válvula no hay grandes dificultades, pero es interesantísimo que recordar que la entalpía en 4 y la entalpía en 3, si no, no puede desbloquear unos supercables que siguen. Y es lo mismo cuando decíamos que la compresión ideal es aquí, ¿cierto? 2S. Entonces, en este caso, es la compresión real es de 1 a 2 y la ideal es de 1 a 2S. Y como calculábamos allá, ¿no es cierto? El rendimiento isentrópico hay que tener en cuenta ese punto. Entonces hay que acordarse que este punto 2S tiene la misma entropía que el punto 1. Si no me acuerdo de eso, no puedo trabajar después en la ¿Sería ¿Ah? ideal sería esa cosa? Claro, el 2S es la compresión ideal, o el ciclo ideal sería, donde la compresión sería isentrópica. Ya está explicado y bueno, esto se entiende bien, me imagino. Acá está la ecuación, mira. El calor es igual a delta H, la diferencia de velocidades, la diferencia de cotas son 0, y no hay trabajo mecánico. Entonces, este es 0, 0 y 0. Por lo tanto, H3 es igual a H4. De ahí viene esa conclusión. ¿Ya? Bueno, en ambas ecuaciones el valor encerrado entre corchetes indica que calculamos el valor absoluto. No hay que complicarse ahí, porque si empezamos, algunos cálculos van a ser con signo negativo y otros van a ser positivos. Entonces, para evitar eso, es mejor saber bien cuál es la dirección del flujo de calor y tener la magnitud, la cuantía que tiene. Son 1200 kilogramos o kilojoules por kilogramo, y no nos compliquemos porque el signo está dado por el flujo. Entonces, el flujo, por ejemplo, en el evaporador ingresa al ciclo positivo, pero en el condensador sale, va a ser negativo. Entonces vamos a empezar a complicar. El trabajo ingresa también es positivo. Entonces lo mejor es poner la diferencia de valor absoluto y nos olvidamos del ciclo. Y sabemos que en el condensador el calor es rechazado al ambiente y en el evaporador es absorbido en la carga frigorífica. Hay que entenderlo así. En ambos casos se ha supuesto que el subenfriamiento y el recalentamiento transcurren dentro del condensador y dentro del evaporador respectivamente. El proceso de expansión del dispositivo de expansión cumple el primer principio aplicado a los sistemas abiertos. Acá está el primer principio, digamos, la primera ley de termodinámica aplicada, en la cual hemos agregado los términos velocidad y energía potencial. Aquí está energía cinética, energía potencial. ¿Quién sabe qué hora es? Faltan 5 para. Ah, 5 para la clase. 5 que viene a la clase o seamos 5 pasados. No, ¿Terminaron de atlear o no?
Sí, yo creo.